Saludos a todas las personas que día tras día están en contacto con este intercambio de ideas. Yo soy Juan Santos y a partir de esta hora, a las 8 de la noche, estaré junto a ustedes brindándoles las mejores informaciones de todo cuanto acontece tanto en la República Dominicana como en diferentes partes del mundo. Es decir que será esta media hora cargada de informaciones muy importantes, necesaria, que necesita el que tanto ustedes como nosotros la dilucidemos para el bien del país y de todas las personas que en estos momentos están conectados con esta red social de Facebook. De inmediato vamos a saludar a Silvestre Hernández, lo mismo que a Valdir Silva, a Oswaldo James y a muchas personas más que de inmediato ya están conectados con este intercambio de ideas entre ustedes y nosotros. Tenemos primeramente para iniciar el grueso de informaciones y de comentarios que tenemos en el día de hoy, y es que Díaz Rúa, ustedes saben, el ex ministro de Obras Públicas del gobierno del doctor Leonel Fernández, salió a España, nada más y nada menos que por orden del juez que lo conoce el caso, el juez Francisco Ortega. Y saben ustedes que Díaz Rúa salió a hacerse chequeo médico y no fue por una enfermedad catastrófica como por ejemplo una enfermedad coronaria o algo que le podría dar lugar a que perdiera la vida en la cárcel, sino más bien fue para chequearse una rodilla. Fíjense ustedes hasta dónde llega la justicia dominicana, y todo esto se mantuvo en secreto, la gestión que se estaba haciendo para otorgarle a Díaz Rúa la posibilidad de viajar nada más y nada menos que a Madrid a hacerse un chequeo médico rutinario, un chequeo médico, repito, de la rodilla, no por una enfermedad cardíaca o una enfermedad catastrófica, sino pura y simplemente por un quebranto en una de sus extremidades. Así son las cosas. El juez Francisco de forma inmediata le otorgó a Díaz Rúa la gran oportunidad de irse a pasar una vacacioncita por allá por Madrid. La verdad es que si los reos que hay en las diferentes cárceles del país se le diera la oportunidad que se le da a ese grupo de magnates, bueno, pues estuvieran pasándola bastante bien. ¿Cómo es posible que en un caso tan emblemático como es el de la corruptela de Odebrecht, el de las diferentes personas que han sido acusadas de haber cometido corrupción, acto de corrupción en contra del Estado Dominicano, se destapa ahora mismo el juez Francisco otorgándole la oportunidad, dándole la benevolencia a Víctor Díaz Rúa, quizás dentro de todo el más culpable de todos los imputados, nada más y nada menos que para ir a España a tratarse una simple dolencia en una rodilla. Esas son las cosas que le dan a la población la impresión de que no hay ninguna justicia, de que de lo que se trata es de un show de mal gusto que busca pura y simplemente entretener a la población para luego otorgar el veredicto que ya de seguro habrá de estar escrito. Y digo que habrá de estar escrito porque cuando usted ve que en medio de todo esto, en medio de toda esta aparatosidad por parte de la Procuraduría General de la República,
diciendo que se va a hacer justicia y acusando a estas personas que supuestamente están involucrados en el caso Odebrecht como los responsables de todos los males que hay en la República Dominicana, y ahora se destapa el propio juez que conoce el caso, el juez Francisco, de otorgarle la oportunidad al principal acusado de los sobornos, como es Víctor Díaz Rúa, la oportunidad de ir nada más y nada menos que a Madrid. Esto desacredita por completo todo el proceso que se sigue a los imputados de Odebrecht. Es decir que la situación que hay en el país, en el plano judicial y en torno a lo que tiene que ver con la persecución de la corrupción, es prácticamente insostenible, insoportable. Una población con grandes males, y ver cómo las personas se burlan en el sistema judicial del país, pura y simplemente porque están llenos de poder y llenos de dinero. Eso hace de que haya una población que pierda todo el respeto y, repito, toda la fe del sistema judicial de la República Dominicana. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que Víctor Díaz Rúa, sin que nadie lo sepa, el miércoles haya obtenido el derecho de viajar a España, y parecería que ya el vuelo estaba comprado, que todo estaba hecho, que la cita con el médico estaba hecho si es para donde el médico que va? Es decir, que todo parece indicar que ya existía todo el amarre para que a Díaz Rúa se le otorgara la oportunidad de viajar a España, supuestamente, repito, a tratarse una dolencia en una rodilla. Eso es muy grave porque indica con claridad meridiana cuál es el curso que está tomando este expediente. Por eso es que la población entiende en sentido general que ahí no va a haber ningún tipo de sentencia que vaya a condenar a estas personas. Y si hay algún tipo de sentencia, será algo sumamente benévola, no tendrá ningún tipo de drasticidad contra las personas que en estos momentos están siendo acusados de haber cometido los delitos por los cuales están siendo imputados. Es decir que es algo muy lamentable. Parecería que en ese expediente de Odebrecht hay varios tipos de personas que tienen derechos que no son iguales en el ambiente jurídico del país. Porque, por ejemplo, ahí ustedes tienen a Tommy Galán, que es el senador de San Cristóbal, anda en las calles sin ningún tipo de problema. Sin embargo, ustedes encuentran otros que están allá en Najayo, si bien es cierto que no es cumpliendo una condena por una sentencia definitiva, pero sí una sentencia en función de la medida de coerción a la cual se le ha impuesto. Por eso es que el sistema dominicano de justicia tiene necesariamente que ser reformado. No puede ser que ustedes encuentren cantidad de personas solicitando el que les sea otorgado algún tipo de medida para poder acudir donde un médico, para poder visitar a sus familiares, y sin embargo todo esto le he negado. Sin embargo, cuando se trata de un crimen tan alto, de un delito tan perseguido y tan criticado por la población dominicana, y por qué no, por las propias autoridades del gobierno de Danilo Medina, y sin embargo en estos precisos momentos se disluce el expediente, porque al otorgarle esta medida a Víctor Díaz Rúa,
para que pueda ir a España, dice con claridad que ese expediente no irá a ningún lugar. Porque ¿cómo puede ser posible que si muchas personas tienen el interés de salir de las cárceles, se le otorgue esta medida a Díaz Rúa? Entonces, cada vez que Díaz Rúa quiera salir, simplemente va a decir que le duele una muela, y de forma inmediata el juez que está conociendo el caso le va a permitir a Díaz Rúa que se vaya a chequear esa muela a Londres, y entonces allá Díaz Rúa hace su carnaval, toma sus vacaciones. Entonces así cualquiera cumple condena, así cualquiera puede ir a la cárcel. Ahorita, por ejemplo, si llega un gobierno que le sea del mismo sector de Díaz Rúa, entonces pura y simplemente, si hay una condena, que lo dudo, contra él, ahí ustedes verán entonces el otro decreto anulando prácticamente esa condena, otorgándole la oportunidad de salir de la cárcel. Así serán las cosas ahí en Odebrecht. Que nadie pretenda creer de que ahí va a haber una sentencia ejemplarizadora como demanda la sociedad dominicana. Y esto se ve justamente con esos imputados que pertenecen al partido de gobierno. Vuelvo y repito, como es el caso del senador de San Cristóbal y el ex ministro de Obra Pública, Víctor Díaz Rúa, que de hecho ya está en Madrid, supuestamente examinándose de una dolencia que tiene en una rodilla. Eso es algo que es muy lamentable, porque vuelvo y repito, disluce todo el esfuerzo que se ha hecho por ver si se castiga la corrupción en la República Dominicana. Señores, y hablando de corrupción, resulta que el Partido Revolucionario Moderno solicitó una auditoría por el caso de la mochila que se presentó en un video por parte de la diputada Lucía Medina, la hermana del presidente de la República. En función de eso, el Partido Revolucionario Moderno dijo que el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, había contratado la producción de 75,000 mochilas, y que en función del escándalo que se había realizado por la mochila presentada, nada más y nada menos que por la fundación, o supuestamente por la fundación que dirige la diputada Lucía Medina, el PRM quiere que se haga una auditoría de esas 75,000 mochilas. Yo, de mi parte, lo que creo es que las auditorías en la República Dominicana no deben de ser en virtud pura y simplemente de una información, ya sea verídica o no, que salga en los medios de comunicación. Es que la Cámara de Cuentas debería de actuar de forma permanente, auditando cada una de las instituciones del Estado y dando los pormenores, sobre todo en programas como es lo que hay en el Ministerio de Educación, y donde la gente tiene la necesidad de saber qué está sucediendo con cada uno de esos programas. No es solamente con las mochilas que debe de hacerse la auditoría. También allí hay que hacer una auditoría con el desayuno escolar. Ahí hay que hacer una auditoría con el almuerzo que se le brinda a los estudiantes. Ahí hay que hacer una auditoría de forma general en el Ministerio de Educación. ¿O acaso los profesores no están diciendo que no existen las condiciones para poder dar inicio con efectividad al año escolar? Porque
la mayoría de cosas que necesitan los estudiantes no están. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el ministerio que más dinero obtiene, cerca del 4, o no cerca, sino el 4% del presupuesto nacional, que implica una cantidad elevada, el 4% del Producto Interno Bruto, que implica necesariamente una cantidad elevadísima del presupuesto nacional? Entonces, si ahí hay carencia en el Ministerio de Educación, eso implica necesariamente de que tiene que haber una auditoría de cada uno de los programas que hay en ese ministerio. Porque de la misma forma en que las mochilas de educación llegan a manos que no deberían de llegar, entonces, ¿por qué no decir que los contratos de los desayunos escolares, de la merienda y de otros gastos más no podrían estar también llegando a manos equivocadas? Entonces, eso debe de ser una rutina por parte de esta institución, de producir las debidas auditorías en todos los ministerios, sobre todo aquellos ministerios que están recibiendo gran cantidad de dinero. Pero lamentablemente, como hemos dicho en otras ocasiones, la Cámara de Cuentas es pura y simplemente una institución más que tiene un grupo de personas cobrando un salario, pero que en definitiva no se sabe qué están haciendo en relación a la labor que le encomienda la ley y que el pueblo dominicano espera que la realicen. Si esto se estuviera haciendo, problemas como lo denunciado en el Ministerio de Educación no sucedieran. Señores, había dicho que en el día de hoy teníamos un grueso de informaciones muy importantes. Por ejemplo, en el día de hoy ha dicho el Indotel que va a suspender el otorgamiento de licencia de FM y AM, licencia para emisora de radio de FM y de AM. Dice que esa suspensión se va a realizar por un periodo de 12 meses. Pero yo me pregunto, ¿y cuándo es que Indotel ha tenido abierta en la vía, el canal, para poder obtener una licencia de FM o de AM en el país? Todos sabemos que la licencia de AM y de FM están otorgadas a un grupito de personas en la República Dominicana. Son 2 o 3 los dueños de todo el circuito de radio en la República Dominicana. Pero ustedes ven personas que tienen 40, 50, 70, 80, 90 emisoras. ¿Y cómo es posible que una sola gente tenga en sus manos todos los medios de un país? Adiós, pero entonces el país está en manos de esa persona. Óyeme, República Dominicana tiene 5 personas que lo que se va a decir y lo que se va a comentar en el día de mañana depende de lo que ellos quieran. Entonces eso no puede ser así. ¿Y quién es el responsable de eso? Indotel. Todos los medios de comunicación, todas las frecuencias de radio de FM y de AM han sido concentradas en 5 manos. Y eso es altamente lamentable. Y se puede decir con nombre y apellido, empezando por Ramón Gómez Díaz, siguiendo por Pepín Corripio y pasando por ahí al famoso senador de San Juan de la Maguana. Entonces, ¿cómo es posible
que todo el espectro radioeléctrico de la República Dominicana esté en manos de 5 o 7 personas? ¿Cómo es posible que casi la generalidad de medios de comunicación en el país haya un grupito que sean los dueños de eso? Por eso es que ustedes ven que los programas que tienen la posibilidad de decir las cosas como son, de hablarle claro al país, tienen que colocarse mordaza o pura y simplemente salir de los medios de comunicación, porque si no salen motu propio, entonces lo sacan. ¿Por qué razón? Porque esos medios de comunicación están concentrados en 2 o 3 manos que no son más que empresarios, personas con muchos intereses que les sirven a grandes intereses y que por vía de consecuencia no pueden brindarle a la población informaciones veraces. No pueden colocar como tema de agenda de discusión pública temas que vayan para un conocimiento de la población que en el día de mañana lo vaya a beneficiar. Y fíjense ustedes, por ejemplo, cómo información como la que se dio de Víctor Díaz Rúa, que en estos momentos está en España, lo conocimos hoy. Como en otras informaciones que se dan en esos medios de comunicación que tenemos, aparecen en una esquinita, y si aparecen hoy no aparecen mañana, pura y simplemente porque lo que se quiere es mantener a la población bajo una condición en la cual desconozca cuáles son los temas importantes y sobre lo cual debe de tener conocimiento para lograr participar en ellos. Justamente ¿por qué? Porque hay una concentración de medios de comunicación en la República Dominicana, justamente en manos, repito, llenas de intereses y que le sirven a grandes intereses. Ojalá un día Indotel esté en manos de un conjunto de personas que no necesariamente correspondan a partidos políticos y que tampoco correspondan a sectores empresariales que creen que deben de ser los dueños de todos los medios de comunicación que hay en la República Dominicana. Y debo de señalar que eso no es desde ahora. Es que el país no ha gozado de una comunicación libre y veraz nunca, porque parecería que los medios de comunicación están pura y simplemente dados para callar ideas y para poner en la palestra pública los temas que le convienen a un grupito, olvidándose de que la población necesita estar lo debidamente informado. Eso que está diciendo el director de Indotel prácticamente no equivale a nada, porque decir que va a clausurar, a congelar el otorgamiento de licencia de radio y de televisión es prácticamente una información que no equivale a nada. Repito, porque ya estos medios de comunicación han sido entregados a 2 o 3 manos y la población no cuenta con un conjunto de medios de comunicación que puedan dar lugar a dar a conocer lo que realmente la población necesita que se conozca. Señores, y en el plano internacional tenemos muchas informaciones, porque la situación tanto en el plano político como económico ha estado bastante candente.
las elecciones más difíciles que hay en estos precisos momentos son las que van a transcurrir en Brasil. O sea, el proceso electoral más difícil que hay en estos momentos es el que transcurre en Brasil. Bueno, el expresidente Lula da Silva fue descartado como candidato presidencial por parte del Supremo, de la Suprema Corte de Justicia de Brasil. Fíjense que Lula tiene alrededor del 50% ya del electorado como simpatía, prácticamente duplicando al candidato que más cerca está. Eso obviamente de que envía un mensaje sumamente discordante sobre el lucimiento del presente proceso electoral que se disputa en Brasil. Pero el hecho más trascendente de esa campaña electoral que discurre en Brasil fue el que sucedió antes de ayer, cuando el candidato que le sigue a Lula da Silva, el señor Jair Bolsonaro, fue atacado, apuñaleado en un meeting que estaba celebrando allá en Brasil. Esa herida punzante que obtuvo le perforó los intestinos, y en estos momentos se debate prácticamente entre la vida y la muerte, aunque han dicho algunos de sus familiares que Bolsonaro no corre el riesgo de morir. De todas formas, esto trae un panorama un tanto oscuro a la política del gigante latinoamericano, sencillamente porque manda el metamensaje de que no habrá la posibilidad de que allí se puedan realizar unas elecciones aceptadas por la población. Imagínense ustedes que prácticamente el 70% de los simpatizantes que hay en el electorado brasileño en estos momentos no tiene candidatos, porque si Lula tiene alrededor del 50% y Bolsonaro tiene, que es el que se le sigue, alrededor del 20%, y Bolsonaro está en una cama debatiéndose entre la vida y la muerte, y Lula está descartado como candidato presidencial, entonces estamos hablando que apenas el 30% del electorado brasileño tiene candidato. Eso es unas elecciones prácticamente inexistentes la que habrá de realizarse en ese país. Por vía de consecuencia, habrá que darle mucho seguimiento a lo que va a suceder en la República del Brasil luego de estas elecciones que serán celebradas en el mes de octubre. Señores, y por otro lado tenemos que Obama y Donald Trump se tiran las cajas y los cajones. Obama, a través de un discurso que dictó en Illinois, me parece, ataca fuertemente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, e inclusive el crecimiento económico que hay en el país, y sobre todo la disminución de la tasa de desempleo, Obama se la adjudica y dice que eso inició en su gobierno y no en el gobierno de Donald Trump. Por otra parte, Donald Trump afirma que todo está transcurriendo en su gobierno, que las bonanzas que hay en el país es el fruto de su actuación, y por eso cuando se le preguntó sobre el discurso de Obama en Illinois, simplemente dijo: me fui a acostar. En otra palabra, no le presté atención. Es decir, que ya hay una disputa claramente entre el presidente Donald Trump y Obama por los legados que de este último cuando
estuvo al frente de la presidencia de la República o de los Estados Unidos. Y esto también tiene mucho que ver con lo que va a ser el proceso eleccionario que habrá en los Estados Unidos en el mes de noviembre. Ahí se juegan la faja, como dicen por ahí, los republicanos y los demócratas. Y es obvio de que lo que se va a vender en la calle va a ser el legado de Barack Obama como expresidente de la República y en estos momentos como líder del Partido Demócrata, y lo que es la actuación del gobierno de Donald Trump. Es decir, que por esa sencilla razón, es que está la gran disputa entre Barack Obama y Donald Trump. Y eso irá para lejos, eso no parará hasta tanto por lo menos pasen las próximas elecciones, que serán, repito, en el mes de octubre. Y siguiendo con el presidente Donald Trump, el artículo que se presentó en el New York Times sigue dando mucha agua a beber. Acuérdense que ese artículo anónimo hablaba muchas cosas contrario al presidente de los Estados Unidos, y al mismo tiempo decía que lo hacía alguien de los que trabajaban dentro de la Casa de Gobierno. Por esa razón se ha corrido como pólvora la respuesta de cada uno de los funcionarios en el tren gubernamental, o mejor dicho, de las personas más cercanas al presidente de los Estados Unidos, dándose por el pecho y diciendo naturalmente que no han sido los que han firmado este artículo anónimo que se ha publicado en uno de los periódicos principales de los Estados Unidos. Justamente en el día de hoy, la esposa del presidente Donald Trump, Melania Trump, salió en defensa de su esposo, del presidente de los Estados Unidos, y ha llamado traidor a la persona que publicó este artículo anónimo, pues repito, por uno de los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos. Y sobre el mismo Donald Trump, también hay que señalar que ha tenido una actividad o un activismo bastante fuerte. Ha dicho en estos últimos días que se siente orgulloso de la relación que mantiene con el presidente electo de México, López Obrador, y habló incluso de lo que ha sido la firma del Tratado de Libre Comercio, del tratado bilateral que se firmó entre México y los Estados Unidos, haciendo alusión de que ha quedado fuera nada más y nada menos que el Canadá de este gran acuerdo entre estos dos gigantes, es decir, de los Estados Unidos y México. Y eso parecía que iba a llegar por la sencilla razón de que el Canadá no tiene mucho que brindarle a los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede con México. México tiene una cantidad de consumidores que son mucho más apetecibles que los consumidores que tiene el Canadá. ¿Por qué razón? Porque Canadá es un país productor. Por vía de consecuencia, los Estados Unidos se convierten en un país pura y simplemente receptor de las mercaderías del Canadá. Sin embargo, en el caso de México, los Estados Unidos exportan una gran cantidad de mercadería hacia ese país. Por vía de consecuencia, una relación bilateral entre México y los Estados Unidos le es de mucho mayor beneficio a los Estados Unidos que una relación entre los Estados Unidos y el Canadá. Naturalmente hay que hablar de que de todo esto se trata del plano económico, no se está tratando del plano político que ha existido siempre entre los Estados Unidos y el Canadá, puesto que esos dos países son aliados
y en cada una de las ocasiones en el plano internacional siempre actúan de forma en conjunto. Esa es la situación por la que en estos momentos el presidente de los Estados Unidos y la política norteamericana se enrumba, siempre de cara, repito, a lo que será el torneo electoral de medio término que se habrá de celebrar en el mes de noviembre, y que, dicho sea de paso, el presidente Donald Trump busca obtener un triunfo para así paralizar a los demócratas, y que esto en su intención de adueñarse del Congreso de la República. Señoras y señores, hemos llegado al final de este su programa, el intercambio de ideas que tenemos todas las noches a las 8. Esperamos que el próximo lunes contar con ustedes una vez más y así poder analizar los tantos temas que en el plano internacional como en el plano local se presentan. Será hasta el lunes a las 8 de la noche, si Dios así lo permite. Muchas gracias a todos.